Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Gracias por continuar con nosotros en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. En este momento nos encontramos en el Senado de la República, en donde se desarrollará el tema Introducción al Seminario, Estado de la Pesca y Acuacultura a nivel mundial, crecimiento azul y cambio climático, retos para el trabajo legislativo. Esto le comento que es en el marco del seminario hacia la pesca y acuacultura sustentable. Yo le invito a que se quede con nosotros. Recuerde que está usted en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Comenzamos. Damas y caballeros, es así como iniciamos con nuestro primer panel del seminario hacia la pesca y acuacultura sustentable, con la exposición titulada Estado de la Pesca y Acuacultura a nivel mundial, crecimiento azul, cambio climático y retos para el trabajo legislativo. Para esto cedemos la palabra al doctor Alejandro Flores Nava, oficial principal de Pesca y Acuacultura de la FAO, no sin antes brindarles una breve semblanza del doctor. El doctor Alejandro Flores Nava es oficial principal de Pesca y Acuacultura de la Oficina Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. El doctor Flores Nava ha ocupado la jefatura del Departamento de Recursos del Mar de 1991 a 1995. Ha sido enviado por el gobierno mexicano como especialista en apoyo de los gobiernos de Panamá, Nicaragua y Guatemala para brindar asistencia técnica en acuacultura. Además, ha impartido cursos internacionales en áreas de su especialidad en Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba, Brasil y Chile. Ha sido invitado como asesor en misiones técnicas de acuacultura de la FAO. El doctor Alejandro Flores egresó de la Ingeniería Pesquera en Acuacultura del Instituto Tecnológico del Mar de Veracruz. Además, cuenta con la maestría en Ciencias de Acuacultura y Administración de Pesquerías por parte del Instituto de Acuacultura de la Universidad de Stirling en el Reino Unido y un doctorado en Ciencias PhD en Acuacultura. Doctor Alejandro Flores Nava, cedemos la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí. Antes de iniciar, quisiera felicitar al señor senador Salvador López Brito por esta excelente iniciativa y por la deferencia de su amable invitación para estar aquí con ustedes. Bueno, pues me han pedido abordar varios temas que en sí mismos, pues cada uno podría ser una charla. Voy a tratar de resumir, de compartir con ustedes algunas reflexiones, para lo cual he dividido la presentación en estos 4 componentes. Uno es una mirada breve al estado global y regional de la pesca y la acuacultura, algunas cifras en torno a la posición en términos de producción que tienen estos sectores. Hablar un poco sobre la iniciativa global Crecimiento Azul de la FAO, cómo contribuyen justamente la pesca y la acuacultura al nuevo marco estratégico de la FAO. Me voy a detener un minuto para comentarles el nuevo marco estratégico de la FAO. Algunos comentarios muy breves sobre cambio climático en virtud de que es un tema de trascendental importancia que va a ser abordado también en otra intervención, me parece que el día de mañana. Y finalmente, algunas reflexiones sobre lo que considero que deberían ser algunos de los retos legislativos en América Latina y el Caribe en términos al sector o los subsectores de la pesca y la acuacultura. Bien,
¿La que sigue? Ok. Nunca antes se había producido tanto pescado a nivel global. Tenemos una producción histórica, récord global, que supera en mucho lo que tradicionalmente se ha venido, es decir, la tendencia es una tendencia ascendente hasta ubicarse por arriba de las 160 millones de toneladas, considerando con ello la producción de algas. Normalmente en las estadísticas globales no se incluye la producción de algas, sin embargo, la importancia creciente tanto en términos de alimentación como de economía le hace digna de ser considerada, por supuesto. Algo importante aquí que debe llamarnos la atención es la tendencia de las capturas globales, que en los últimos años, de hecho, se ha contraído levemente, y este récord histórico en la producción más bien está siendo contribuido de manera significativa por la acuicultura, ¿verdad? Y como vemos en el gráfico que tenemos enfrente, pues Asia sigue siendo la región con el mayor aporte a la producción pesquera global. Cuando digo pesquera global es pesca y acuacultura. Sin embargo, América Latina y el Caribe vienen creciendo, y fundamentalmente América Latina y el Caribe. Vienen creciendo, de hecho, como mencionaba el señor representante de FAO, la región de América Latina ostenta la tasa más alta de crecimiento acuícola a nivel global, con cerca del 23%. La que sigue, por favor. Bien, también en términos de empleo, hoy, como nunca, la pesca y la acuicultura contribuyen a los medios de vida. El 12% de la población global, que no es menor, ya depende de alguna manera de la pesca y la acuicultura como sus medios de vida. Nuevamente, Asia, con el 84% de ese 12% global, y América Latina, que anda del orden del 4%, que tampoco es menor. No es una cantidad muy importante de familias en todo el continente que dependen de la acuicultura. Y un dato interesante es que en el sector secundario, es decir, la transformación, la post cosecha, las mujeres ocupan hasta el 90% en la región. Es decir, contribuyen a en la cadena de valor, en el sector secundario de transformación, las mujeres tienen mayor empleo. La que sigue, por favor. Bien, en América Latina y el Caribe, nuestra región, también hay un récord histórico, y el patrón con respecto a las capturas sigue siendo el mismo. Hay una contracción, pero la acuicultura sigue creciendo a tasas muy aceleradas, lo que en su conjunto da un incremento a la producción regional. Aquí tal vez vale la pena también señalar que eso tiene que ver con diversidad de especies. A nivel global se están registrando el orden de 600 especies con algún tipo de manipulación acuícola. Y si uno revisa las cifras de producción, y este es el mismo patrón en América Latina y el Caribe, donde se reportan 76 especies como cultivadas, pero cuando uno ve el 84% de la producción acuícola, la contribuyen solo cuatro grupos taxonómicos, que son los salmónidos, salmones y truchas, los peneidos, los camarones, las tilapias y los mejillones. Sin embargo, hay un esfuerzo enorme por seguir diversificando, y yo creo que vale la pena reflexionar sobre la importancia de diversificar contra el hecho de consolidar las tecnologías de especies ya validadas comercialmente. Y esto lo introduzco como una reflexión porque cuando uno ve otros sectores como la ganadería bovina, donde hay del orden de 70 razas, pero provienen de 2 especies originales, solo 2. En porcicultura hay 2 especies originales y como 66 razas, pero en acuacultura llevamos 600 y seguimos ampliando, lo cual es, desde la perspectiva de investigación, es muy importante, la generación de conocimiento, pero la transferencia de esa tecnología a los actores principales, a los productores, debiera hacerse con mucho cuidado,
y orientada solo a aquello que ya está validado comercialmente. Perdón por ese paréntesis. Entonces, bueno, del orden de 15 millones de toneladas. Nosotros hemos tenido una producción por allá de 1990 y tantos, una producción de 21 millones de toneladas en la región. Hoy anda del orden de 15, y mientras que la acuicultura sigue creciendo, esa contracción de las principales pesquerías regionales, como la anchoveta, la sardina, son alarmantes y es importante tenerlo en cuenta. Bueno, no sé si ustedes alcanzan a leer por allí, pero es simplemente la posición de los principales productores. A nivel global, pues China sigue con cerca del 68% de la producción a nivel global. Y en los primeros 10, Perú, por supuesto, en la región, que es el principal productor pesquero, el segundo pesquero a nivel global y el principal pesquero a nivel regional, Perú. Chile en el puesto número 13 y México en el número 16. En la región, México ocupa aproximadamente el cuarto lugar, es decir, primero está Chile, después Brasil, que ha crecido significativamente en los últimos años, sobre todo a través de la acuicultura, un crecimiento enorme, con una gran inversión, políticas públicas muy dirigidas al fomento y a la expansión de la acuicultura. Luego sigue Ecuador y después México, ¿no? Sigue. Bien, en términos económicos, el valor de los sectores, es decir, el valor de las cosechas, ya sea de captura y acuicultura, conjuntamente superan con mucho, ustedes ven en esta gráfica, con mucho a cualquier otro sector. Es decir, ahí tenemos que y eso refleja la enorme producción que existe de arroz a nivel global, tiene un valor muy importante que solo como producto, es decir, el cultivo del arroz, pues es que tiene mayor significancia económica. Sin embargo, como commodity, como producto, pescado, si sumamos acuacultura y pesca, supera con mucho a cualquiera de los demás. Y eso es importante también reconocerlo. Bien, desde la perspectiva nutricional, bueno, aun cuando tenemos la tasa de crecimiento en acuacultura más importante a nivel global, es decir, la región de América Latina y el Caribe, si ustedes ven, la contribución del pescado al porcentaje total de ingesta de proteína como promedio es el más bajo. Es decir, es apenas un 6.5%, es muy bajo. Con respecto a Asia, por supuesto. Ahora, si vemos aquí a la derecha, yo lo que traté de poner es más o menos cómo está la varianza en la región. El promedio en la región de consumo aparente es 9 kilogramos. El promedio mundial anda en 19 kilos. La recomendación que mucha gente dice de la Organización Mundial de la Salud, la verdad es que no existe una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, pero sí del Departamento de Salud de los Estados Unidos, que anda alrededor de 12 kilogramos. Eso nos dice más o menos consumir por lo menos 2 veces por semana, del orden de 300 gramos, 350 gramos, bueno, nos debe dar poquito menos de 12 kilos. En el continente americano tenemos valores tan bajos como el de Bolivia, de menos de 1 kilo per cápita por año, en promedio. Y tenemos a Guyana con 36 kilos promedio. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros damos una mirada dentro de los países, aquí por ejemplo en México, la última cifra que nosotros teníamos del orden, consumo humano directo del orden de 8 y fracción, 8.7, 8.8, consumo humano directo. Entiendo que han revisado la cifra y va al alza, pero hay una varianza muy grande. Hay gentes, a mí me tocó ver poblaciones en Yucatán, del interior, que en su vida jamás han comido pescado, y son probablemente la gente que más necesite consumir pescado. Y hay otros en la costa que consumen probablemente 36, 40, 45 kilos, sobre todo las familias de los pescadores.
Y esto se refleja también, yo aquí puedo hacer un paréntesis, hicimos un análisis hace poco y yo les puedo comentar, Guatemala, por ejemplo. Guatemala, las comunidades más pobres de la sierra, tienen una prevalencia de desnutrición crónica infantil del orden del 62%, que es altísimo. Es un problema grave. Sin embargo, con el mismo nivel de pobreza en la costa, la desnutrición es del menos del 4%. Y eso es acceso al pescado, ¿no? Acceso al pescado. Entonces, creo que esto nos habla de la importancia de promover el consumo de pescado. Promover, por supuesto, de manera responsable. ¿A qué me refiero con esto? Las campañas comunicacionales pueden ser muy eficaces, muy inteligentes, muy bien llevadas y disparan muy rápido la demanda. Un ejemplo claro es Brasil. En Brasil hicieron una campaña muy inteligente que tiene una cosa que hoy todo el mundo lo identifica, que es la Semana do Peixe, que es la Semana del Pescado. Eso en los últimos 10 años, bueno, disparó el consumo per cápita promedio de 4.4 a cerca de 13 ahora. Pero ¿qué es lo que favoreció importaciones? Porque la velocidad de la demanda fue mucho mayor que la velocidad de respuesta de la producción interna. Entonces hay que ir acompañando estos procesos de manera paralela. Eso es muy importante. A eso me refiero con consumo responsable, porque si no favorecemos las importaciones de manera masiva. Sigue, por favor. Bien, alguna síntesis aquí de hechos. Bueno, como decíamos, la pesca refleja un leve descenso. Sin embargo, bueno, esto se ve acompañado de un incremento de la producción acuícola, lo cual da un saldo positivo, un valor histórico. Y aquí yo me referiría a la gráfica que tengo acá. Estos son principales pesquerías y vean ustedes la anchoveta, que para Perú es fundamental. Perú es el segundo productor pesquero a nivel global después de China y el primero en todo el continente, y tiene una caída, una contracción de más del 24% entre 2013 y 2012. La tendencia se mantiene. Tenemos el jurel, que era en Chile, no es el jurel que tenemos aquí, es otro jurel, pero es una pesquería muy importante de la que dependen muchas familias y tiene una caída del 75%. Del 75%. Esto debe llamarnos la atención justamente a introducir medidas y aplicar correctamente la ley, ¿no? Algo que en todo esto es una buena noticia, a lo mejor ustedes han visto por ahí en la prensa, la recuperación de las poblaciones de bacalao del Mar del Norte. Las poblaciones, además, una pesquería de las más importantes a nivel global desde tiempos ancestrales. De hecho, los vikingos venían a pescar a las zonas de la península del Labrador antes que llegara todavía Colón a nuestras tierras, y ellos ya pescaban allí. Es una pesquería muy importante que se cerró a solicitud de los propios pescadores. Las propias flotas empezaron a solicitar que hubiera una veda, fue una veda permanente, y estuvieron monitoreándolo con pesca centinela hasta que lograron abrir. Hoy la población está muy recuperada. Entonces vale la pena ver que hay esperanza y que sí se puede. En términos de acuicultura, yo creo que sobre todo los pequeños productores van a seguir sufriendo con el incremento en el precio de los commodities, que son el ingrediente principal para la fabricación de alimentos balanceados. La harina de soya, el aceite de soya, la harina de pescado, aceite de pescado, que son fundamentales en la fabricación de alimentos, han tenido una tendencia alcista que no se prevé que esto vaya a rectificarse en el futuro inmediato. Esto tiene una externalidad positiva, que cada vez más grupos empiezan a acelerar procesos para investigar alternativas. Nosotros mismos en la FAO estamos con un programa regional en ese sentido. Alternativas para la alimentación, sobre todo para los pequeños acuicultores. Bueno, los fenómenos de cambio climático, asociados a cambio climático, arremeten de forma más frecuente a los sectores de la pesca y la acuicultura. Por ejemplo, en Perú
la verdad es que Perú es digno de admirar los sistemas de evaluación de recursos que casi los tienen en tiempo real. Están permanentemente su flota de investigación allá afuera porque dependen absolutamente de la anchoveta. Entonces, ¿cómo viene? ¿Cómo están los lances en términos de investigación pesquera? Reportan para el ajuste en sus cuotas. Ellos han determinado que solo van a capturar el 35% de la biomasa disponible. Solo el 65% que le apuestan a la sostenibilidad. También algo importante, yo no sé si refleja la realidad, debo decirlo, es una opinión muy humilde, pero a veces la certificación se convierte en un excelente negocio, pero fuera de eso, si realmente de manera objetiva se evalúan las pesquerías, pues es alentador ver que cada vez más pesquerías son certificadas como sostenibles o, como se dice aquí en México, sustentables. Nuevas patologías afectan a la camaronicultura, todos hemos estado inmersos en lo que dice la prensa con respecto aquí en México y ahora en Centroamérica de manera importante con la mortalidad temprana de camarón, pero yo creo que ya hay mecanismos de alerta temprana y hay una serie de elementos de contingencia que entre los países empiezan a fortalecerse. Yo quería comentar también que ustedes han oído que el pez león es una plaga y probablemente aquí en México más, el pez diablo es una plaga. Y la verdad es que es una plaga y hay que tomarlo muy en serio. Yo hace 3 días estaba en la zona de Petén, de Guatemala, por un derrame muy importante en una planta. 2 minutos, Jesús. Olvídense de la anécdota. Vámonos. ¿Quieren? Por mayoría. Aquí el senador. No, una planta procesadora de palma africana, que en esa zona son plantaciones muy extensas y muy importantes. Tenían sus lagunas de oxidación y se rompieron los diques por una precipitación pues exacerbada, muy por encima del promedio. Se rompieron diques y se fue a un río. Y en un espacio de 8 días estaban sacando, nunca supieron cuánto, pero lo que lograron registrar era cerca de 70 toneladas de pescado, muerto totalmente. Hay una restricción, por supuesto, mientras se sabe qué cosa es exactamente, hay una restricción en toda la zona, entonces la gente no puede comer pescado y tampoco puede vender pescado. Pero lo que sí, al dar un recorrido, lo que uno ve en abundancia es pez diablo. Y ese pez diablo que vino de todo el sistema Usumacinta desde acá de México y llegó, y ellos están muy conscientes que llegó de por acá. Y la situación es que es un pez tan rústico que estas otras poblaciones que van a quedar afectadas de alguna manera, cuando menos en ese biotopo, pues va a ser aprovechado por el pez diablo, que se va a asentar y se va a reproducir de mejor manera. Entonces sí hay que tener bastante cuidado ojalá podamos erradicar esas plagas, ¿verdad? Adelante. Sigue. Bueno, brevemente, el nuevo marco estratégico de la FAO a nosotros marca 5 objetivos estratégicos globales, que son los que ustedes ven aquí abajo. O sea, la FAO hoy reconoce que el hambre, la desnutrición, la malnutrición, la inseguridad alimentaria tienen una altísima correlación con la pobreza rural, por supuesto. Tiene una altísima correlación con tratar de incrementar de manera sostenible los bienes y los servicios de la pesca, de la agricultura, de la ganadería. Dependen también de mercados más inclusivos a nivel local, nacional e internacional, y de fortalecer la resiliencia de las comunidades a los desastres naturales. Hoy esa es la nueva mirada de FAO. Y todo lo que hagamos tiene que estar inserto en esto. Esto es aprobado por todos los países, que son 192 a nivel mundial, que son los miembros de la FAO, por supuesto México. Ahora, todos estos en la práctica están sustentadas en lo que llamamos iniciativas. Hay algunas globales y otras regionales. Aquí en la región, en América Latina y el Caribe,
tenemos la iniciativa de agricultura familiar y desarrollo rural territorial, tenemos la agricultura de agrocadenas en el Caribe para sustituir importaciones. La factura de importaciones de alimentos en el Caribe es altísima, trabajan para importar alimentos. Y otra iniciativa regional que es el apoyo a América Latina y el Caribe sin hambre. Entonces, en este marco, para explicar la que sigue, por favor, que el crecimiento azul, así se llama, una iniciativa global de la FAO, y de alguna manera es una respuesta a una serie de problemas que aquejan a los sectores de la pesca y la acuicultura. ¿Para qué? Para poder, aquí sí, sustentar en los océanos, incluidos cuerpos de agua continentales, sistemas hidrológicos continentales, la economía. Así como existe el concepto de economía verde, que es basado en ecosistemas sostenibles, terrestres. Bueno, el crecimiento azul trata de orientar un desarrollo basado en los océanos y las aguas continentales. Bien, ¿cuál es la filosofía? Bueno, que una economía basada en los océanos depende de ecosistemas acuáticos saludables, y para ello es indispensable introducir prácticas sostenibles, por supuesto, y acciones de conservación. Es decir, si queremos que esto dure para los que nos van a suceder, tenemos que cuidar hoy. Eso es el principio de equidad intergeneracional, ¿no? A mí me corresponde hoy cuidar lo que los de mañana van a disfrutar. Entonces, y tiene estas tres vertientes básicamente. Una es gestionar, promover, fortalecer la cooperación entre los países. Nosotros vemos que hay mucha asimetría entre los países en la región y a nivel global, por supuesto, los desarrollados, los en vías de desarrollo, pero hay unas asimetrías muy fuertes. Entonces, la cooperación sur-sur, la cooperación entre los países, la elaboración de políticas públicas, ¿verdad? La inversión. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de desarrollo local. Desde la FAO para nosotros es la empleabilidad y la generación de empleo decente rural, sobre todo rural, y eso habla de las costas y de las zonas ribereñas también. Estamos hablando de esquemas de protección social también, que los pescadores, muchos de ellos no tienen. Y estamos hablando de inversión pública en servicios y demás, y acceso a servicios productivos y a tierra, agua, para la producción. Entonces, con ese enfoque es que Crecimiento Azul se enmarca en la estrategia de FAO, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, entonces en la acuicultura, promover políticas y buenas prácticas, ¿verdad? El cultivo de organismos acuáticos, sobre todo orientada a los más vulnerables, que son centros de atención de la FAO. En la pesca, apoyar todas las acciones orientadas a aplicar el Código de Conducta para la Pesca Responsable y también a combatir la pesca ilegal. Ustedes oyen las cifras que se manejan de pesca ilegal, que se sugieren, porque obviamente es pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, son brutales. O sea, en algunos casos superan con mucho las necesidades de países completos en términos de proteína. Entonces es muy importante combatir esto. Obviamente promover cadenas de valor eficientes, inclusivas, que en mucho hay buenos ejemplos aquí en México, como sistemas productos, y también considerar los servicios ecosistémicos, ¿verdad? Hay que promover aquí pues marcos regulatorios y enfoques tendientes a la restauración de hábitats, que en muchos están muy degradados, a la conservación de biodiversidad y a la conservación, por supuesto, y consideración de los servicios ecosistémicos, ¿no? Bien, este es un proceso que apenas inicia. Su lanzamiento se hizo tanto en Indonesia como en Grenada, la isla de Grenada, en este año. ¿Quiénes están participando? FAO, Banco Mundial, el gobierno de Indonesia, el gobierno de Holanda. Y hay un evento paralelo que es el que le comentaba, señor senador, aquí en Chile. En el marco de ese gran evento que se llama Nuestros Océanos, hay un evento paralelo para tratar de que más países se incorporen a esta iniciativa para la movilización de recursos hacia las vertientes de las que yo estaba hablando. Y yo aquí me atrevo
a invitarlos desde todas las trincheras a que hagamos una iniciativa regional en América Latina y el Caribe para la pesca y la acuicultura. Y tenemos una excelente oportunidad. Yo les invito de veras la próxima conferencia regional de la FAO, que es el ámbito donde se determina el rumbo de la FAO, donde todos los países, los funcionarios, es decir, los ministros o secretarios de agricultura, de pesca, la autoridad forestal, en fin, se reúnen y le dicen a la FAO, las áreas prioritarias son estas. Y después la FAO, su consejo a nivel mundial, las adopta, y entonces ahí es donde inclusive el presupuesto, la asignación de recursos se da. Así que ese ámbito es muy importante, y el próximo es aquí en México. La conferencia regional de FAO es a finales de febrero, principios de marzo de 2016. Así es que creo que ampliamente se justifica que hagamos todos pues la tarea como para que en ese momento sean las autoridades, porque eso no lo dice la FAO, son las autoridades quienes determinen que vale la pena iniciar una iniciativa también regional, así como hay para agricultura familiar, para otros sectores. Creemos que es importante, por la contribución que puede tener a la nutrición y al alivio de la pobreza, ¿no? ¿Sigue? Bien, bueno, aquí de manera muy breve, yo creo que ya me pasé muchísimo, pero de manera muy breve. Sí, adelante, por favor. Bueno, ustedes han oído hablar de las conferencias de las partes, ¿no? La COP, que la última fue justamente en Lima, Perú, el año pasado. Y bueno, esta es una especie de infografía de lo que nos dicen que sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo, bueno, pues sigue la tendencia alcista en términos de la concentración de gases de efecto invernadero. Hay efectos que hacen estragos en la pesca. Aquí hay un ejemplo claro, ¿no? Con una modificación de la temperatura del mar, las especies migratorias se desplazan. En 2010 hicimos un evento en Chile, en la Universidad de Concepción, para analizar efectos de cambio climático. De hecho, de aquí de México participaron del CICIMAR. Y yo recuerdo que un investigador chileno presentaba una gráfica cómo venía el jurel, 75%, imagínense la contracción, entonces venía en franca caída, y como 2 expositores después había un investigador ecuatoriano que dijo, la verdad es que nuestra flota industrial hacía 25 años que no reportaba jurel, y empezaba a ver jurel. Entonces, sin tener evidencia de que sea causa-efecto, uno puede pensar, por supuesto, que hay desplazamiento de los cardumen porque las condiciones cambian. Entonces, esto es un efecto directo del calentamiento global, ¿no? Muy bien, obviamente. Adelante. Bueno, adelante. Algunos países mucho más adaptados que otros. Es un análisis que se hizo en 2010, basado en la fortaleza de las economías y su dependencia en el sector pesquero. Los que salieron mejor parados, Uruguay, Chile y Costa Rica. El que salió peor parado en la región Perú, por su altísima dependencia. México, bastante bien. Bien, bueno, aún así, yo creo que la generación de información científica pareciera más lenta que la velocidad con la que se están dando los procesos. O sea, yo creo que habría que articular esfuerzos y generar mayor investigación en este sentido, sobre todo a nivel nacional. Las capacidades de adaptación como que van ganando mayor conciencia. En Chile y en Perú actualmente, que son los que yo conozco, estamos participando en procesos en Chile para una estrategia nacional de adaptación de la pesca y la acuicultura a cambio climático. Y en Perú acaba de pedir, está pidiendo un crédito de $118 millones solo para el sector pesquero y acuícola del país. Una componente importante es estrategia de adaptación y otra de innovación, es muy interesante. Innovación, fortalecer esquema de innovación, la pesca y acuicultura. Bueno, ya los países se encuentran preparando sus planes nacionales de adaptación y hay que mapear la vulnerabilidad porque regionalmente es muy heterogénea, entonces vale la pena. Bueno, yo ya voy a terminar, les prometo que sí. La que sigue, perdón por
Pero estos son algunos, sí, la que sigue. Creo que es muy importante, ya lo decía el doctor Arenas, y yo coincido totalmente, hay que garantizar desde la labor legislativa recursos presupuestales suficientes para la prospección, para la evaluación y el monitoreo de recursos pesqueros. A nivel general, esto no es privativo de México, que la verdad está bien posicionado comparativamente, pero en la mayoría de los países no se le da prioridad, porque es costoso, esto cuesta mucho, pero es fundamental para la toma de decisiones. Si no hay información de calidad, con rigor científico y con la regularidad de vida, como bien decía el doctor Arenas, no existe esto, esa es la realidad. Hay que promover marcos e instrumentos legislativos que garanticen mecanismos eficaces de inspección y vigilancia, y eso sí lo digo por México. Creo que tenemos huecos importantes. Recordemos lo que está pasando con la pesquería del pepino, por ejemplo, en el sureste, donde nosotros acabamos de hacer un análisis muy profundo. Hay muy claramente las responsabilidades de mucha gente, pero a veces no hay los recursos suficientes para la inspección y la vigilancia, para el cumplimiento de la ley como debe ser. Debe haber planes inflexibles, en mi opinión. Hay que establecer diálogo y sinergia con los frentes parlamentarios contra el hambre para tratar de que la pesca y la acuicultura tengan un papel más protagónico en la erradicación del hambre y la pobreza. En este mismo marco, creo que es una buena oportunidad también para tratar de incluir, incidir en que el pescado, con los recaudos del caso, ¿verdad?, apropiado, con presentaciones apropiadas, incluir el pescado en la alimentación escolar y en los esquemas de compras públicas también, para garantizar que los pescadores tengan ahí pues, una forma más directa y justa de comercializar sus productos. También para garantizar recursos suficientes para programas de desarrollo integral de los acuicultores de recursos limitados. En la FAO les llamamos AREL, acuicultores de recursos limitados, aquellos que su actividad, como está, no les permite ni siquiera alcanzar la canasta básica familiar y que dependen del subsidio permanente. Entonces hay que fortalecer esas capacidades para su sostenibilidad, ¿no? Bueno, yo me congratulo de veras del impulso y la buena voluntad del senador Salvador López Brito, que siempre ha estado desde el principio impulsándolo, el Foro de Parlamentarios de la Pesca y Acuicultura, que es un mecanismo que se empieza a consolidar como un espacio muy importante de diálogo y de acuerdos a nivel regional. Entonces ahí hay un intercambio de experiencias muy, muy rico también. Los pescadores, la inclusión de pescadores y acuicultores en esquemas de protección social. Creo que ahí hay una tarea pendiente también. Y bueno, ojalá también ratificar la adhesión de México al Convenio Internacional para eliminar la pesca no declarada y no reglamentada. En todo el continente, solo Chile y Uruguay han ratificado. Y es muy importante. En todo el mundo han ratificado 11 países, pero creo que México puede dar un buen ejemplo aquí también. Yo les agradezco mucho su atención y Agradecemos la participación del doctor Alejandro Flores Nava, oficial principal de Pesca y Acuacultura, FAO. A continuación, cedemos la palabra al ingeniero Jorge Luis Reyes Moreno, representante de CONAPESCA, quien nos expone el tema Estado de la Pesca y Acuacultura en México, crecimiento, sustentabilidad, combate a la pobreza y retos para el trabajo legislativo. El ingeniero Jorge Luis Reyes Moreno es ingeniero bioquímico egresado por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Durante más de 30 años ha sido el líder de diversos equipos de trabajo para la colocación de recursos financieros para proyectos pesqueros, acuícolas y de recursos renovables de los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura en el Banco de México, FIRA. Actualmente es director general de la Organización y Fomento de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, CONAPESCA.
Ingeniero Jorge Luis Reyes Moreno, cedemos la palabra. Muchas gracias de nuevo. Bien, el tema del Estado Nacional de la Pesca y la Acuacultura lo iniciaremos. No hay. Ok, la siguiente, por favor. ¿Sí? El tema lo vamos a dividir en 4 partes: el estado de la pesca y la acuacultura con su crecimiento, la sustentabilidad, el combate a la pobreza y los retos para el trabajo legislativo. La siguiente, por favor. En el Estado Nacional de la Pesca y la Acuacultura, la siguiente, me gustaría iniciar con los vastos recursos naturales que todo el mundo mencionamos, ¿verdad? De pronto hay que recordar que tenemos más de 11.500 kilómetros de litoral y una enorme riqueza en sistemas costeros y marinos y en aguas interiores, lo cual nos lleva a pensar de que tenemos la posibilidad de llevar a cabo la pesca y la acuacultura en forma sustentable y que somos un país con vocación pesquera por naturaleza. Contamos además con una muy alta inversión, la siguiente por favor, en temas de infraestructura de la pesca nacional. Tenemos un total de embarcaciones de más de cerca de 55,000 embarcaciones activas, en donde las embarcaciones mayores, que están en la parte superior de los cuadros que están viendo, la parte de las embarcaciones camaroneras mayores son 1.171, de escama 945, sardina 82, atún 90, y las embarcaciones ribereñas que hacen un importantísimo papel, juegan un importantísimo papel en las economías ribereñas, son 52.041 embarcaciones, los cuales llegan al menos a 67 puertos de desembarque y a múltiples, podemos decir centenas de pueblos, poblaciones y campos pesqueros. En la parte de la infraestructura acuícola nacional, ya contamos con más de 9.200 granjas acuícolas, en donde sobresalen la acuacultura de camarón en casi 1.500 granjas, tilapia en 4.600, ostión en 117, cabe destacar la parte de trucha con 1.834, la carpa 146 granjas, bagre 353 y hay una serie de especies como la rana toro, entre otros, en donde hay cerca de 710 granjas acuícolas. Esta inversión que estamos mencionando es importantísima porque es lo que le da sustento precisamente a la productividad y es donde debemos de enfocar nuestra atención en los aspectos de sustentabilidad. Estos sistemas de cultivo hay desde los extensivos, los semi-intensivos y los semi-intensivos. La mayoría son de sistema semi-intensivo. En cuanto a las personas que están directamente relacionadas con esta actividad, en el 2013 se registraban en forma directa en la acuacultura y la pesca 266.380 personas, los que eran 79% estaban dedicados a la captura y el 21% a la acuicultura. Esto nos lleva a que en la actual administración se tomó la decisión de trabajar en 5 ejes de política acuícola y pesquera, encaminadas precisamente al cumplimiento de objetivos y metas que están establecidos en el Programa Nacional de Desarrollo, que mandatan construir un sector productivo que contribuya a la seguridad alimentaria del país. Estos 5 ejes estratégicos de política pesquera y acuícola impulsan precisamente la construcción de un sector productivo competitivo que va a contribuir a la seguridad alimentaria y la sustentabilidad en un marco participativo y de transparencia. Estos 5 ejes, por mencionarlos, son ordenamiento pesquero y acuícola integral, cumplimiento de la observancia normativa, el impulso a la capitalización pesquera y acuícola, el desarrollo estratégico de la acuacultura y el fomento al consumo de productos pesqueros y acuícolas. Aquí hay que destacar el desarrollo estratégico de la acuacultura, dado que, si ustedes vieron, en el ámbito mundial no somos ajenos a ello, la captura del medio silvestre se han sostenido en los últimos 10, 15 años, no ha crecido en forma significativa, son mínimos los crecimientos, sin embargo la acuacultura es lo que está impulsando en forma la parte del volumen que nos haremos, que es necesario para cubrir la demanda del mundo. En la parte de volumen de producción pesquera y acuícola, ya en el 2014 arribamos al 1.751.000 toneladas. Aquí ustedes pueden ver en las líneas negras, incluso la parte de las capturas en el periodo 2007-2012 mostraron una tasa media de crecimiento de apenas del 1%,
las capturas, y en la actual administración, hablamos de 2013-2014, ha tenido una caída del 2.48% en términos de volumen, la parte por condiciones climatológicas, la parte de la captura. Básicamente esa es la afectación a pelágicos menores, sardina y anchoveta, sardina básicamente. No obstante, se tuvo un incremento en temas como el atún, la escama, la jaiba y el pulpo. En la parte de acuacultura, en ese mismo periodo, 2007-2012, presentó una tasa media negativa de 0.87%, casi el 1% en términos de volumen, mientras que en la actual administración la parte de captura creció una tasa media de crecimiento de 15.15%. Esto habla en términos acumulados de una cantidad ligeramente superior al 30% en crecimiento en la acuacultura. Eso nos lleva a que vamos acompañados, vamos de la mano con las tendencias mundiales en cuanto a de dónde provendrá y dónde vamos a tener que sacar la producción del futuro. La siguiente, en términos de consumo per cápita de pescados y mariscos, ha habido agresivas campañas de fomento al consumo. Entre el 2012 al 2014 se incrementó en 2.5 kilogramos el consumo per cápita anual. Básicamente el tema es en mucho el destino que se le da a la producción hacia el consumo humano directo se ha incrementado en muchas especies, como la propia sardina y otras que iban a la industria, se están consumiendo para el consumo humano en forma directa, y el incremento también en las importaciones que le dan un peso específico importante, y ahí hay un gran reto de la sustitución de las mismas. En la parte del Producto Interno Bruto, cabe señalar que en estos 2 últimos años, en 2013 se tuvo un crecimiento del 5% comparado con el 2012, y en 2014, de acuerdo a datos del INEGI, fue un crecimiento del 9% en esta parte. Ha sido un subsector líder por segundo año consecutivo en cuanto a la parte del crecimiento. Nos iríamos a términos de volumen, lo que mencionábamos hace un momento, en total, sumando acuacultura y captura, del 2013 al 2014 el crecimiento fue del 0.4%. Cabe destacar aquí la contribución que tiene la acuacultura en el dinamismo que tiene actualmente la pesca, que creció un 32.5% en términos de volumen. En términos de valor, el crecimiento fue importante, de ahí que cuando mencionamos el crecimiento de acuerdo al INEGI en el Producto Interno Bruto del orden del 9%, se debe a factores de este tipo. El valor total de la captura creció 11.6%, el de la acuacultura 36.4%, el valor total creció un 21% en términos de valor, al pasar de 24.110 millones de pesos a 19.914 millones de pesos. Hay que mencionar que este valor de la producción está enfocado al valor que recibe el pescador a primera mano, ¿sí? En términos de la parte de la sustentabilidad, la pesca se tiene que hacer, miren, la sensación que tiene muchísima gente que no conoce la actividad es que es una actividad depredadora. Durante muchos años se ha pensado que la pesca es una actividad en donde influye esta parte de la depredación. Sin embargo, y proviniendo de un estado tan pesquero y rico en pesca como Sinaloa, yo les aseguro que el principal responsable, el que más cuida la actividad, es el pescador mismo. Siempre trabajando dentro de la ley, dentro de lo que son las reglas y la normatividad, y definitivamente la pesca cada vez ha ido mucho más de cerca, de la mano, hacia una pesca totalmente sustentable, y vamos a ver algunos ejemplos. Esta sustentabilidad está basada principalmente en instrumentos de política pesquera, basados en instrumentos internacionales como el Código de Conducta para la Pesca Responsable, donde aquí hay objetivos, elementos para la sustentabilidad. Este instrumento nació en México, aunque está registrado en la FAO ya como Código de Conducta en el 95, pero el acuerdo a Cancún, varios de los que están aquí estuvimos ahí trabajando durante casi una semana, en 1992, para llegar a crear. México fue el lugar donde se creó este Código de Conducta en el 92, la FAO lo registra como tal en el 95. Otro instrumento importantísimo son los programas de ordenamiento, que son instrumentos para regular y administrar las atribuciones mismas que tiene el Instituto de la Pesca, Nacional de Pesca, que es dirigir y coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura. Tenemos una Carta Nacional Acuícola y Pesquera, que es la presentación cartográfica y resumida de toda la información y los diagnósticos de cada una de las pesquerías. Las normas oficiales mexicanas, que son expedidas de conformidad con la Ley Federal de Metrología y Normalización,
son regulaciones técnicas de carácter obligatorio, ¿sí? Y las disposiciones, diversas disposiciones administrativas, las concesiones y permisos, que son títulos que se otorgan bajo facultades de la SAGARPA en materia de pesca y de acuacultura. Todos estos instrumentos de política pesquera son con la finalidad de establecer condiciones técnicas y económicas de la captura, extracción o cultivo de manera sustentable. Aquí algunos de los ejemplos que algunos datos que se manejaron hoy por la mañana, en vedas y normas oficiales mexicanas tenemos especies en veda permanente. Hay algunas especies de tiburón, hay 3 en lo particular, 9 de mantarrayas, la totoaba misma, de picudos diferentes, todo el mundo consideramos que hay solamente una especie, hay 6 que están en veda permanente, hacen un total de 27 especies en veda permanente, y especies en veda temporal, de cerca de las 200, son 124, así que continuamente estamos manejando un total de 151 especies con este sistema de vedas. Las normas oficiales mexicanas que igual regulan la parte técnica y son de carácter obligatorio, en la parte de CONAPESCA son 17 normas oficiales para un igual número de recursos. En la parte de ordenamiento, el ordenamiento pesquero es la ordenación o la integración, de elementos que tienen con el objeto de que haya un sector ordenado y competitivo en un marco de sustentabilidad, así es como está definido, y generan instrumentos de política pública para regular y administrar las actividades. Su principal elemento o instrumento en esta parte son los planes de manejo, que orientan la toma de decisiones considerando la conservación, la protección, la restauración y el aprovechamiento. El ordenamiento pesquero se cuenta con 9 planes de manejo pesquero en ambos litorales, y en ordenamiento acuícola están realizados ya 58 proyectos en 24 entidades. Entre sus resultados, la siguiente por favor, se han identificado en 24 entidades del país áreas con aptitud acuícola por el orden de los 20 millones de hectáreas, y con aptitud alta, y aquí vienen enumerados algunos, incluso en estados como Chihuahua, en donde se han detectado superficies importantísimas para efectos de cultivo de bagre, tilapia, carpa. Hay estados del interior como San Luis Potosí, donde también con las mismas especies, tilapia, bagre, carpa y trucha, tienen un potencial importante de aptitud alta. Esto es importantísimo. Las principales especies que están en estos 24 entidades son desde camarón en la parte costera, bagre, tilapia, trucha, peces marinos, almejas, ostión, carpa. Y aquí están los elementos en estos proyectos, en estas 24 entidades, de más de 20 millones de hectáreas, de donde tendrá que salir precisamente los volúmenes de producción que necesitamos para el futuro cercano. Como un ejemplo también de coordinación interinstitucional entre Semarnat, Sedesol, SAGARPA y diversas entidades, pues están el cuidado a la vaquita marina en el Alto Golfo, en donde ya se manejan restricciones pesqueras por 2 años, la ampliación del polígono de protección de la vaquita marina, la prohibición de redes de enmalle, cimbras o palangres para descartar en su caso, y si fuera una causa, porque normalmente cuando empieza a haber problemas con alguna especie pesquera, por lo regular, lo primero que se acude es decir que la pesca es la responsable, y en definitivo, ¿verdad? Probablemente tenga algún efecto, pero nunca hay que decir que la pesca hasta que no se demuestre, como en este caso, ya los elementos dirán en estos 2 años si tuvo algún efecto la pesca o no en los resultados, ¿no? Pero definitivamente hay otros elementos, hay muchísimas variables cuando una especie se pone en peligro, ¿no? En la parte de dispositivos excluidores de tortuga, ustedes saben, nuestro principal mercado es hacia los Estados Unidos. Protegen a sus pescadores pidiéndole a los países que comercian con los Estados Unidos que acaten disposiciones similares a las que tienen sus propios pescadores o sus propias embarcaciones. En 2010 tuvimos un serio problema en donde el Departamento de Estado nos prohibió exportar hacia Estados Unidos camarón. Entonces hubo que demostrar que México estaba haciendo las cosas bien en el uso de los dispositivos excluidores de tortuga, y prácticamente a estas fechas, en la parte de dispositivos excluidores de tortuga, prácticamente la totalidad de las tripulaciones están siendo capacitadas, y cada año se les da una actualización en los mismos, de acuerdo a las revisiones que se hacen por parte de los organismos americanos y los propios organismos aquí en México. Ya están un total de pescadores capacitados en este periodo de más de 11,000,
y ya entramos a un proceso de certificación de los mismos en un tema importantísimo de certificación del uso y construcción de los excluidores, y actualmente ya están en proceso, incluyendo en sus dispositivos, perdón, en sus redes pesqueras, los camaroneros, los dispositivos excluidores de peces. Este año pretendemos capacitar, ya iniciamos, 7,500 pescadores, tanto en excluidores de tortugas como en excluidores de peces. Eso va a ser importantísimo porque pretendemos, ¿verdad?, de acuerdo al avance que tengamos con esto, anticipar con mucho el inicio obligatorio que sería en la temporada 2016-2017 del uso de excluidores de peces en las redes. Y bueno, están participando prácticamente todos los estados, ha sido una coordinación importantísima entre diferentes instancias. En la parte del combate a la pobreza, me gustaría mencionar que en el 2014 la CONAPESCA, como ejemplo, ejerció 2,033 millones de pesos en subsidios para el sector pesquero y acuícola, y más del 85% fueron destinados a municipios, ¿verdad? 244 municipios que están registrados en la Cruzada Nacional contra el Hambre. Estos recursos se enfocaron a través de 3 componentes de incentivación para fortalecer proyectos productivos, el desarrollo de capacidades técnicas y la capitalización de unidades económicas, en donde hubo más de 36,000 beneficiarios en 23 estados, ¿verdad? En la parte de retos para el trabajo legislativo, o la parte, todavía estamos teniendo, algunos son muy sencillos, como conceptos que no aparecen en las leyes o no aparecen en los reglamentos, y definiciones que frenan, ¿verdad?, el desarrollo de la acuacultura o de la pesca. En la acuacultura tenemos en la Ley de Aguas Nacionales, pues todavía estamos hablando de la exención de pago de agua al uso de paso y homologar la actividad acuícola con las actividades agropecuarias, eliminar sanciones correspondientes a las actividades acuícolas en la parte de la Ley de Aguas, un poco más a detalle con qué artículos y demás están en un documento por separado. Aquí no quisimos llenarlos de información, pero es en donde creemos que tenemos algún reto y que se puede trabajar para promover, entre otras, por ejemplo, el orden de prelación, aunque se ha ido avanzando muchísimo, todavía falta pasar cuando menos al 3er lugar en orden de prelación. En la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, de la misma manera, la actividad acuícola no aparece como las que se pueden llevar a cabo en las zonas de amortiguamiento de las áreas naturales protegidas. Específicamente, se habla de investigación científica, educación ambiental, turismo, pesca artesanal, actividades agrícolas, pesqueras y pecuarias, pero al no aparecer explícitamente acuicultura, pues definitivamente tenemos y podemos tener un problema con las inversiones que puedan llegar a estas áreas de amortiguamiento. En la Ley Federal de Derechos, pues desde que nace la acuacultura tiene que pagar concesiones de aprovechamiento de aguas superficiales, concesiones de aprovechamientos de tierras o aguas federales, permisos de descarga de aguas residuales, un dolor de cabeza con la actividad acuícola actualmente en este país, y cuando se requiere, cuando es requerido, también hay que hacer pagos importantes y un gasto en la manifestación de impacto ambiental. En la parte de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables, las definiciones, ¿no? Todavía la definición de una acuacultura de subsistencia rural no aparece como tal, si hay una propuesta para incluirla, incluir el agua como uso de paso. Hay actividades agropecuarias, agrícolas sobre todo, que tienen un uso mayor en volumen de agua que el propio peces, donde la utiliza solamente como un sustrato en donde vive y no la consume prácticamente. Entonces, estos problemas con el uso de paso y demás son definiciones que tenemos que manejar. En la Ley General también de Acuacultura y Pesca hay definiciones como cuota de captura. Se señala varias veces en la ley, pero no hay una definición específica. Eliminar el trámite de guía de pesca y poder actuar solamente con los avisos de arribo o de cosecha. Y son propuestas que se han levantado con el mismo sector en mesas de trabajo en el pasado reciente, ¿no? También hay un tema de permitir que los titulares de permisos de pesca comercial puedan ser sustituidos previa autorización de las autoridades que emiten. Y está un tema del Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola, PROMAR, que solamente normalmente habla de generar las condiciones para que se incentiven los servicios financieros, pero la parte del financiamiento requiere accesorios que le den certeza a su recuperación y que no pierda además el patrimonio del propio productor. Ahí falta incluir el acceso a seguros, reaseguros, fianzas y garantías líquidas en el mercado. En el Código Penal Federal solamente como petición que
que viene del sector mismo, incluir que también el erizo de mar, la almeja generosa y el pepino en épocas de veda pueden también ser incluidos en la parte de la pena del 1.9. Si ya se avanzó en esa parte, pido que me disculpen, ¿verdad? Pero son las peticiones levantadas en diversas mesas. Como conclusiones, podemos decir que la producción pesquera y acuícola sí tuvo un aumento. Resalta el acuícola con el orden del 32% en 2013-14. El ejercicio de más de 2,000 millones de pesos, que el 85% sí va a municipios destinados a la Cruzada Nacional contra el Hambre, que en este periodo también creció el valor de la producción y que por segundo año consecutivo el crecimiento del Producto Interno Bruto, datos de INEGI, fue un 9% del 2014 comparado con 2013. El consumo per cápita, este incremento es importantísimo porque continuamos con campañas muy importantes, no era el tema el día de hoy, de consumo, y si ustedes ven la percepción de que estamos consumiendo más pescado, simplemente está siendo aquí cuantificada, ¿verdad?, con la metodología de FAO. Ha habido un crecimiento importante de 2,5 kilogramos entre el 2012 y 2014. Como ejemplo, mencioné solamente en la parte de sustentabilidad, vaquita marina, excluidores de peces, excluidores de tortugas. Lo que quiero resaltar es que siempre se trabaja en pro de la sustentabilidad. Tenemos que heredar a las generaciones futuras, ¿verdad?, una pesca sana, una pesca sostenible en el tiempo, rentable, ¿verdad?, biológica, económicamente y socialmente. Y finalmente quiero decirles que el trabajo coordinado de todos los sectores es fundamental precisamente para estructurar una agenda legislativa tendiente a fortalecer la certeza en todos los ámbitos, la jurídica principalmente en el sector, y generar un crecimiento de la actividad en un marco sustentable. El reto yo creo que es para todos, que México continúe haciendo su tarea en términos de prácticas responsables de pesca sustentable y lo demuestre con resultados palpables y medibles como lo ha hecho hasta este momento. Yo creo que México es de los países que más han avanzado en esa materia y no lo decimos nosotros, lo dicen los diferentes organismos internacionales y la propia FAO. México es un país que tiene una pesca ligada a la sustentabilidad, ¿verdad?, y que cada día se esfuerza mucho más para conseguirlo. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del ingeniero Jorge Luis Reyes Moreno, representante de CONAPESCA. Damas y caballeros, es momento de pasar a nuestra sesión de preguntas y respuestas, por lo que les sugerimos sean tan amables de alzar la mano para que nuestro equipo de logística les acerque el micrófono. Solo se tomarán en cuenta 4 preguntas debido a nuestro corto tiempo. Bueno, la primera dirigida al doctor Alejandro Flores. Muy interesante su presentación. ¿Qué tal, doctor? Oye, me llama mucho la atención los ejes que pusiste de la FAO, que no son nuevos, son los que se han venido manejando, pero platicando con la parte gubernamental de Chile específicamente, ellos hablaban de que traen un apoyo del Banco Mundial muy fuerte. Aquí la pregunta es un tanto por desconocimiento. ¿Qué tenemos que hacer como sector? Yo sé que es la parte gubernamental quien trabaja con FAO, quien trabaja con Banco Mundial, pero ¿cómo podemos catapultar que un proyecto asociado a erradicación del hambre, por todo el entorno que traemos de obesidad y de desnutrición y todo eso, cómo podremos canalizarlo y catapultarlo para que el Banco Mundial, a través de los programas mexicanos, tuviera una participación más fuerte? Es decir, que tuviéramos realmente un programa de Banco Mundial, un programa de FAO, vinculado a lo que estamos haciendo con nuestra parte gubernamental. Sí. Bueno, muchas gracias. Nosotros trabajamos muy de cerca con Banco Mundial porque Banco Mundial no tiene muchos especialistas. Entonces, por ejemplo, esto que yo hablaba de Perú, fue una misión que a mí me tocó liderar con gente de Banco Mundial, porque ellos ven la parte, por supuesto, financiera y directamente relacionada con la solicitud de préstamos, de créditos de los países. Pero tratando de responder tu pregunta, esto definitivamente viene, es como la FAO. Nosotros promovemos muchas cosas y la FAO es un foro de debate y de acuerdos, pero a final de cuentas la FAO son los países. Es decir, si
si no hubiera una solicitud contundente de los países por cualquier línea de acción, la FAO y Banco Mundial y todas las agencias de Naciones Unidas están imposibilitadas de actuar. Tiene que venir la demanda de los países definitivamente. Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Si queremos erradicar el hambre, la malnutrición, la inseguridad alimentaria, tiene que haber el concurso de todos, incluyendo la sociedad, por supuesto, y creo que estamos ante la oportunidad de hacerlo si los países se ponen de acuerdo y solicitan, porque eso es lo que se necesita. O sea, repito, todos nosotros actuamos a solicitud de los países, ¿no? Siguiente pregunta, por favor. Sí, en primer término, felicitar al doctor Alejandro Flores y al ingeniero Jorge Luis Reyes por la magnífica exposición que nos hicieron, y más que pregunta quisiera coincidir con lo que dijeron los ponentes en relación a los retos legislativos, y nos parece que es de fundamental importancia lo que aquí se plantea, y viéndolo en términos de qué es primero y qué es segundo, pues estamos ahorita ante un reto importante en el país, puesto que las estructuras orgánicas y programáticas de las entidades responsables de la administración y el desarrollo de la pesca en México, pues no tienen los recursos suficientes en este momento. Y si se está pensando en el próximo año con el presupuesto de base cero y todo esto que está impulsando el gobierno federal, evidentemente tendríamos que ponerle atención especial desde el punto de vista de los legisladores, tanto en el Senado y la Cámara de Diputados, que es ahí donde se aprueba el presupuesto, y nos parece pues que sería conveniente que desde ahora se esté impulsando por parte del legislativo garantizar los recursos presupuestales suficientes, no solo para que continúe el INAPESCA y la CONAPESCA funcionando como lo están haciendo, sino para que se fortalezca. Decimos nosotros que en este momento las estructuras orgánicas y ocupacionales y programáticas son las mínimas, ni siquiera son las mínimas suficientes para que saquemos adelante el trabajo del desarrollo pesquero y acuícola en el país, con todos estos elementos que se están brindando ahorita a nivel mundial y a nivel nacional. Entonces nosotros solamente reiteraríamos y apoyaríamos la propuesta que se hace al legislativo para garantizar los recursos suficientes para que opere la CONAPESCA y el INAPESCA. Nos parece que ese es el reto principal en este momento. Por supuesto, los demás son importantes, pero tendríamos que ver qué es primero, si seguimos operando con eficiencia o nos esperamos para seguir operando a ver cuándo mejora otra vez las condiciones económicas del país. Gracias. La siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes, Jack. Luis Ayala, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Quisiera un par de comentarios de su parte y no sin antes felicitarlos por las presentaciones. ¿Con qué nivel de certeza debemos interpretar los resultados de estadística pesquera, dada la alta incidencia de pesca ilegal? Y por el otro lado, ¿qué pueden comentar respecto al concepto de bioseguridad de ecosistemas, dada la actual manipulación genética de las especies que actualmente se utilizan en la acuacultura y, en particular, la utilización de las especies con alta capacidad invasiva? Gracias. Bueno, mira, la parte de la pesca ilegal siempre ha sido un dolor de cabeza, porque pues por algo es ilegal, ¿verdad? Difícilmente podemos cuantificarla con exactitud. Lo que sí podemos decirte es que hay estimaciones, ¿no?, de que de ella se está combatiendo. A veces los recursos y los elementos no son suficientes, es muy amplio nuestros litorales, pero se está trabajando en ello. Pero también hay que reconocer que hay una gran cantidad de pesca que no se registra por algún motivo por parte de los pescadores, y hemos tratado, mejor dicho, realizado algunas acciones y estrategias para que incentivar a que el productor sea más productivo, simplemente facilitándole el registro de sus capturas.
Es muy probable que pudiéramos pensar que podamos llegar ya solamente con una regulación de ese tipo a los 2 millones de toneladas. Se está consumiendo, no solamente percepción, lo estamos viendo en términos de registros cuantificables. Hay un mayor consumo de pescado. Definitivamente la parte más nociva y que se está combatiendo y trabajando en ello, lógicamente no inventamos el hilo negro, pero hemos estado en una coordinación muy estrecha con otras instituciones como la Secretaría de Marina, precisamente para conjuntar recursos y esfuerzos y ser más efectivos en esa área, ¿no? Pero creo yo que vamos por buen camino, lo están mostrando los datos, podemos mejorarlos con mucho, y sobre todo si ligamos la parte de los apoyos a la productividad. Yo creo que por ahí va a ser una parte importantísima, ligarlos a la productividad en forma definitiva. Se puede hacer, el pescador tiene la capacidad para ser más productivo, producir más con lo mismo, producir lo mismo con menos, que pudiera ser un término de descripción de la productividad, y lograr que tengamos el acceso con productos mexicanos de pescados y mariscos a la mesa, ¿no? Sí, yo simplemente complementaría con el hecho de que la certidumbre para el manejo de las estadísticas pesqueras pues va a depender, cuando menos internacionalmente, de la especie, ¿no? De la especie de que se trate, porque si son la pesca ilegal normalmente se da, claro, hay dos dimensiones. Hay pesca ilegal en los propios países, que por supuesto que es responsabilidad del país y hay que atender, porque si no, pues tenemos un sesgo brutal en lo que estamos tratando de gestionar. Pero el grueso, ese volumen enorme, que de hecho ni siquiera se ha cuantificado correctamente, de pesca ilegal, está en aguas internacionales. Y entonces esto implica especies altamente migratorias. Allí hay una incertidumbre y son los organismos regionales de ordenamiento pesquero, ¿no? Los OROPS, que de alguna manera pues ellos invierten muchos recursos y tratan de regular y bueno, asignarse cuotas y demás con alta incertidumbre. Entonces ahí el enfoque precautorio es el único que prevalece. Así que pues esa incertidumbre va a depender de la especie, pero lo ideal es no añadir más incertidumbre a nivel local, que es lo que tenemos a mano, que es lo que hay que tener claridad para hacer una gestión sostenible de los recursos pesqueros, ¿no? Yo conozco países que están tomando decisiones, por ejemplo, con información de hace 20 años, y la dinámica es brutal en este sector, por cambio climático. Hay muchísimos cambios, ¿no?, de orden ambiental que modifican poblaciones, su dinámica. Entonces es muy importante estar al día en eso para gestionar sosteniblemente. Y con respecto a la bioseguridad, yo creo que todos coincidimos. Yo tengo una teoría y espero no estar sesgado por mi propia deformación básica, pero tengo la teoría de que la acuacultura está llegando un poquito tarde, si lo comparamos con otros sectores productores de alimentos, tarde en el sentido de que hoy, cada vez que se promueve, se fomenta, todos los ojos están con lupa sobre la acuacultura. Como bien decía el señor senador en su intervención, pues tenemos todos que hacer algo para que la imagen no sea de una actividad depredadora, no sea de una actividad que hace disturbios ecológicos. Es decir, no es no, sino cómo sí hacerlo, porque tampoco podemos cancelar la oportunidad del desarrollo que nos brinda y la oportunidad de generar alimentos y demás. Entonces es muy importante, si ustedes ven, repito nuevamente, apelando a los otros sectores, pues todas las especies, las razas que hoy consumimos y que criamos en México, de ganado bovino, de porcino, no son de aquí. La avicultura está basada en huevos de ponedoras que vienen mensualmente de muchos lados. Es decir, y es importante porque eso genera alimentos, genera empleo. Hay que ser más sostenibles cada vez,
ser más rigurosos, pero no por ello cancelar las posibilidades, es hacerlo de la mejor manera. Y sí, por supuesto que sobre todo a medida que vamos bajando la escala, los productores que son más vulnerables pues tienen menos armas también, inclusive menos conocimientos para manejar adecuadamente las especies y pueden ocurrir escapes, pero a todos nos corresponde pues tener mecanismos que fortalezcan sus capacidades y entre todos articularnos mejor para que nuestra acuacultura sea cada vez más sostenible y aprovechemos de mejor manera los beneficios que nos puede brindar más que sus perjuicios. Damas y caballeros, agradecemos la intervención de nuestros expositores. Para finalizar, se llevará a cabo la entrega de un reconocimiento a nuestros expositores por parte del senador Francisco Salvador López Brito, presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura. Comenzamos con el reconocimiento al doctor Alejandro Flores Nava. Continuamos con el ingeniero Jorge Luis Reyes Moreno. Invitamos a los miembros del Presidium sean tan amables de reunirse para realizar la foto conmemorativa del evento. De esta manera se desarrolló el tema Introducción al Seminario, Estado de la Pesca y Acuacultura a nivel mundial, Crecimiento azul y cambio climático, retos para el trabajo legislativo, el cual estuvo a cargo del doctor Alejandro Flores Nava, quien dijo que la pesca global refleja un leve descenso. Sin embargo, afirmó que la producción total continúa en ascenso, esto debido a la acuacultura. De igual manera, el licenciado Mario Aguilar Sánchez habló sobre el estado de la pesca y acuacultura en México, crecimiento, sustentabilidad y combate a la pobreza, retos precisamente para el trabajo legislativo. Yo de esta manera le agradezco muchísimo su atención y lo invito para que continúe en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Hasta la próxima. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.